Bueno, la verdad es que, vamos a decir, este sería el primer vídeo que hago un poquito así más trabajado y extenso, y lo voy a titular de esta manera, ¿no? Lo voy a titular El infierno no tiene la última palabra, ¿no? ¿Y por qué lo voy a titular así? Porque voy a compartir un poquito lo que me ha sugerido lo que es la historia conocida como cuento de Navidad, de la cual existen varias versiones, unas más literales al texto de Charles Dickens, título original Christmas Carol, y otras pues un poquito más adaptadas a otros contextos, ¿no? Pero la historia original de Christmas Carol, escrita por Charles Dickens, 1800, creo recordar, 40 y tantos, ¿vale? Pues bueno, pues narra una historia que, bueno, por si acaso alguien hubiera visto la historia, pues aquí se va a hacer spoiler, o sea que avisado estamos. Pues la historia de un señor avaro, conocido como Ebenezer Scrooge, que va a recibir la visita de tres fantasmas, bueno, vamos a llamarlos espíritus, va a recibir la visita de tres espíritus, un espíritu del pasado, un espíritu del presente y un espíritu del futuro, ¿no? Y un poco el contexto es mostrarle a este personaje, pues, primero, pues, que sus acciones tienen consecuencias, ¿vale? Que lo que él hace o deja de hacer influye sobre terceras personas, y también un poco entrar en la historia del personaje para también explicar por qué esta persona o este personaje, un personaje actúa así. Básicamente es el contexto, ¿no? Lo que plantea. Yo ya valorando, por lo menos en el último año, como pues va viendo casi todas las navidades, no es raro, o la plataforma de cine o incluso en la misma televisión, pues no es raro el año que cuando se acerca Navidad, pues se ponga alguna versión de esta historia que conocemos como cuento de Navidad, ¿no? Y tendría que decir que efectivamente esta historia, que se pone en un contexto navideño, incluso va dirigida a un público infantil, es una predicación del infierno. Que sea una predicación del infierno no significa que tenga el objetivo ni de asustar, ni de mandar a la gente al infierno, ni mucho menos, sino va más encaminada a comentar, a reflejar que nuestras acciones tienen consecuencias. Pero al mismo tiempo, la manera de poder abordar el personaje principal, que es Ebenezer Scrooge, que es un banquero avaro, es la de sí, hablar del pecado, y además se habla específicamente del pecado, y la otra cuestión es a invitar a la conversión. Eso es un poco la finalidad que tiene, ¿no? Es interesante comentar que el contexto un poquito histórico-cultural en el que surge esta historia pues es el siglo XIX, no conocida época victoriana, y sería interesante también, para poder tener una quizás mayor cercanía a esta historia, pues hacer una revisión, aunque sea pues tecleando Charles Dickens Wikipedia, una breve descripción a la biografía de Charles Dickens, que además pues pasó necesidad de niño. Se dice que la historia más autobiográfica de este autor es Oliver Twist. También está versionada en el cine. Y que Charles Dickens vio que su padre, por deudas impagadas, tuvo que pasar cárcel, ¿no? En aquella época no se entraban tanto en consideraciones, hasta donde he podido leer, si la causa de no pagar unas deudas se debía a una mala gestión del dinero, o lo que sería un mal administrador hoy, o simplemente que pues había una imposibilidad por las dificultades económicas, con independencia de que la cosa fuese no imputable al deudor. Y existían un poco, por decirlo de alguna manera, cárceles especiales, con lo cual de alguna manera podemos pensar que aquí también en esta historia pues este autor Charles Dickens nos está contando algo que pueda tener un tinte autobiográfico. Bien, la película pues y la historia comienza pues un poco describiendo los actos de avaricia que tiene
este hombre, Ebenezer Scrooge, que ostenta un banco en solitario después de que su socio, Jacob Marley, pues muere 7 años antes, y el poco cuidado que tiene él de su oficinista o empleado, al cual no le paga lo suficiente, de acuerdo al estándar de la época, y al que maltrata. De misma manera, pues también vemos a este personaje con una cara hostil, maltratando pues a los que van cantando villancicos por la calle, a los que van, digamos, pidiendo un poco de caridad también para lo que es estándar de la época, y también, digamos, despreciando a su sobrino, que también intenta acercarse a su tío Ebenezer. Bien, si siguiéramos la historia, pues lo que ustedes esperarían es que primero haga un breve descriptivo del fantasma del pasado, después del presente y después del futuro, pero lo voy a hacer en orden invertido, asumiendo que la historia es conocida. El fantasma del futuro, lo que le hace el fantasma del futuro es mostrarle si este hombre sigue actuando como actúa, mostrarle cuáles serían las consecuencias. Y una de las consecuencias que se refleja es a él mismo muerto, e incluso pues en varias versiones, en varias películas, pues figuran también, digamos, a los que lo conocían, a los que de alguna manera tenían relación con Mr. Scrooge porque le debían dinero a este banquero, pues de alguna manera alegrándose de su muerte y de quizás también de que a lo mejor no tendrían que pagar la deuda. En algunas películas que suelen ser musicales, de alguna manera, pues lo que vienen así, les damos gracias a Mr. Scrooge por lo que ha hecho por nosotros, en un tono, vamos a decir, irónico, sarcástico. Y en algunas películas pues lo detalla más, ¿no? Pues le muestran en qué parte del infierno pues estaría este Mr. Scrooge, ¿vale? Y él, despavorido por este final, ya venía mostrando una cierta compasión cuando los fantasmas previos, los espíritus previos del presente y del pasado le iban mostrando un poquito las consecuencias sociales de su conducta, pues él iba mostrando ya, pues, vamos a decir, remordimiento o pesar, ¿no? En concreto, pues una de las cosas que ve en el futuro es que el hijo de su trabajador, de su oficinista, al final por una enfermedad que no especifica cuál, en las películas suelen mostrar al niño tosiendo, y yo sospecho que por la época cultural la enfermedad podría ser perfectamente una tuberculosis pulmonar, ¿no? Que sería era relativamente bastante frecuente en el siglo XIX, ¿no? Pues ves a un padre enterrando a un hijo y créanme, esto es doloroso, ¿no? Verlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este hombre, Scrooge, ve esas dos consecuencias como muy claras, ¿no? Y de alguna manera, pues podría ser, digamos, la razón última por la que él pueda tomar la decisión de cambiar. Y en alguna película incluso él dice, bueno, llévame a mí, pero que ese niño no muera. Es decir, que más allá del miedo a simplemente una condena, pues vemos que este hombre pues empieza a mostrar compasión por sus semejantes, ¿no? Bien, en el presente, ¿qué es lo que se le muestra a este hombre, no? En el presente lo que se le muestra a este personaje, este Mr. Scrooge, es las dificultades con las que celebra una Navidad su oficinista, que tiene varios hijos, puedo recordar 5 o 6, y con qué alegría la presenta, ¿no? Y en esta visionado se muestra que su oficinista ofrece un brindis por él, es decir, tampoco está planteando que el oficinista lo odie. Es la mujer la que le dice, oye, pero si este hombre te maltrata, no te deja apenas días libres, o te paga muy poco, o es muy avaro, ¿vale? De alguna manera es un dato importante aquí. Puede uno pensar que su oficinista es ingenuo. Bueno, pues probablemente lo sería y su mujer tendría más
más vista, ¿no? de la situación de quién era su jefe, ¿no? Pero a pesar de, vamos a decir, de su ingenuidad, en esta familia se está perfectamente describiendo quién es Mr. Scrooge, cuál es su conducta, no se está negando, es decir, el mal no, o sea, el buenismo no sé, el buenismo no ayuda tampoco a abordar lo que es la maldad, ¿no? Pero al mismo tiempo no está presentando un visionado, vamos a decir, revanchista, ¿no? Y pues, podríamos decir que hoy gran parte de los reclamos que se tienen en pensamientos ideológicos más próximos a la izquierda, pues están contando una realidad, ¿no? Que hay injusticias sociales y esas no las podemos obviar, ¿no? Quizás lo criticable sería un poco que más bien plantea una revancha, una venganza, y sí, si vemos, por ejemplo, planteamientos gubernamentales que están planteados en este sentido, y no voy a citar países concretos ni hechos, ejemplos concretos, y el que quiera buscarlos los puede encontrar, sino que de alguna manera está planteando una reconciliación, pero una reconciliación que ya veremos que no es bobalicona tampoco, ¿no? También tenemos en el presente, pues a Mr. Scrooge visionando a su sobrino, y su sobrino también ofreciendo un brindis por su tío. Y esta escena me parece muy luminosa porque efectivamente los que están ahí en la fiesta, pues le dicen, oye, mira, no estropees la fiesta, ¿qué haces ahí acordándote de tu tío Scrooge? Y el sobrino le dice con toda la claridad, mira, si tenéis toda la razón, si sé quién es mi tío, si es una persona que nunca he conseguido que me escuche, no he conseguido nunca que venga a comer con nosotros. Pero mira el dato que da más interesante, a mí me parece de una ternura el dato que da el sobrino, que no es ninguna persona ingenua. Y es, oye, es el hermano de mi madre, y sí, mi madre fue una persona o fue una mujer buena, y mi tío quería a mi madre, pues eso es algo que tengo de este tío mío, al cual un día me gustaría verlo aquí entre nosotros. Bien, y ahora pues vamos un poquito a el fantasma del pasado. Y aquí me parece interesante entretenerme porque aquí es donde vamos a intentar plantear que lo que hace esta historia es, miren, hay áreas de nuestra vida, ya sea porque no hemos sabido comportarnos, ya sea porque nos han venido bofetadas ajenas a nosotros, ya sea porque en la vida hemos tenido golpes, ya sea por una combinación de todos ellos. Aquí es donde está probablemente la clave, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Si uno mira la historia sagrada, como está contada en la Biblia, ¿no? Uno se da cuenta que hay una revelación progresiva desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ¿no? Y que detrás de cada herida que ha sufrido nuestra humanidad hay un Dios que está ahí acompañando a cada momento histórico, y un Dios que se inventa lo que haga falta para decirnos que nos ama, ¿no? Y es una invitación a hacer una lectura creyente de nuestra historia, ¿no? Y en este sentido, antes de la visita de volvamos otra vez a la historia de Cuento de Navidad, aparece el fantasma, el espíritu, si es un fantasma, la palabra utilizada en la historia es fantasma o espíritu. Me voy a quedar para efectos de lo que quiero compartiros, con la palabra espíritu como la palabra a la que me voy a referir, pero mayormente a los tres fantasmas, o mejor dicho, espíritus, ¿no? Entonces el espíritu del pasado le es anunciado por su socio, que se le presenta muerto, ya llevaba 7 años muerto, indicándole, mira dónde estoy yo, mira aquí donde está mi cadena, es una cadena que yo me la he forjado palmo a palmo, no me sale ahora cómo se llama, eslabón a eslabón. Es una cadena que yo me he forjado de eslabón a eslabón, y deseo que tú, lo que quiero es, he sido enviado para que la cadena que tú te estás forjando no
acabe contigo como yo acabé con la mía. Y esto no va de ser un hombre de negocios, vamos a ser un hombre exitoso. Recordemos que el personaje Ebenezer Scrooge es un banquero, ¿vale? Y entonces le anuncia que va a tener la visita de 3 fantasmas. Bien, aparece el primer fantasma, el primer espíritu. El primer espíritu, que es el espíritu del pasado. Y cuando Mr. Ebenezer Scrooge se encuentra con este espíritu del pasado, le pregunta para qué viene. Entonces le confirma, pues sí, soy el espíritu del pasado y voy a hablarte del pasado. ¿De qué pasado? Del tuyo concreto, de tu vida. Y entrando él en su casa, en un piso alto, dice, pues mira, soy inmortal, no me pidas que salte. Y aquí hay un detalle de ternura que suele pasar desapercibido en las películas que lo recogen, que no lo recogen todas, y que también está contado en la historia escrita, y es que el espíritu del pasado le pone con una delicadeza la mano en el pecho, donde está el corazón, o cerca del corazón, y le invita, le dice, mira, vamos a ir a visitar estas áreas tuyas de tu vida, pero no vas a ir solo. A mí me parece este gesto de una ternura, porque efectivamente él va viendo eventos de su vida pasada y con algunos de ellos va llorando y le muestra varios. El primero le muestra cuando era un niño que estaba solitario en una escuela mientras los demás estaban divirtiéndose por la Navidad. También le muestra que en un contexto viene su hermana y le dice, venga, vámonos, que mira, que mi papá está mejor ahora, que ahora podemos ir, que ha cambiado de manera de ser. Te muestra que Mr. Scrooge sentía muchísimo afecto a su hermana. Te muestra también que efectivamente su hermana murió, cosa que le dolió muchísimo a Mr. Scrooge. Además, todas las cosas malas le pasan casualmente el 25 de diciembre. El 25 de diciembre muere su socio, el 25 de diciembre muere o cerca de Navidad muere su hermana, ¿vale? Y muere en el parto cuando nace el que sería su sobrino. Ese tipo un poquito peñazo que está detrás. Venga, Mr. Scrooge, feliz Navidad, venga, vamos, vente a cenar con nosotros. Posteriormente, le muestra una fiesta en la que su primer empleado, ya cuando era un adolescente adulto joven, pues lo invita a una fiesta, celebración navideña, y venga, aquí todo el mundo paren de trabajar, que vamos a bailar y a disfrutar y a celebrar la Navidad. Y el espíritu del fantasma le hace notar, mira, tú lo único que recuerdas de todas las Navidades son las cosas malas que te han pasado, pero has olvidado las buenas. Y bueno, pues esto nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿no? Uno mira nuestro mundo de hoy, uno mira nuestra realidad de hoy y uno lee cualquier periódico y la desesperanza es fácil que venga, ¿no? Y lo que le está mostrando el espíritu del pasado es, oye, aquí has tenido una Navidad en la que fuiste feliz, en la que pasaste feliz. Conoce a la hija de su antiguo empleador y se enamoran los dos realmente, de nombre Isabel. Otro inciso, Isabel significa promesa de Dios. No, yo no creo que los nombres estén puestos, o los nombres que tengamos estén puestos por azar, ¿no? Incluso aunque aparentemente se nos pongan por azar, tienen un significado, ¿no? Bueno, sigue mostrándole un poquito su historia pasada y lo siguiente que vemos es a Mr. Ebenezer Scrooge ya trabajando en la oficina de su socio, el que había fallecido, Jacob Marley, y a Isabel se iban supuestamente a casar, tenían ya la boda y todo hecho, despidiéndose de él. Y es interesante porque esto también, incluso en el contexto, vamos a decir, litúrgico de fin de año, ¿no? En el que pues,
se nos propone como último domingo del tiempo ordinario la fiesta de Cristo Rey, donde se nos plantea o se nos hace la pregunta de si nuestro Rey es Cristo realmente o tenemos otros ídolos del tipo que sea. Sean ideológicos, políticos, monetarios, profesionales. Y no estamos hablando de que estas cosas en sí mismas sean malas, ¿no? Este es el planteamiento, ¿no? Y ella le dice, mira, es que has cambiado, es que ya solo trabajas, es que no te importa, es que si me conocieras hoy, no me querrías. Yo creo que tienes otro amor, le dice cuando se está despidiendo Isabel de él, diciéndole que no se va a casar con él, está diciendo es que tienes otro amor. Él piensa, no, mira, yo no tengo ninguna otra querida, ni otra novia, ni nada. No, mira, tu amor es otro. Tu amor es el dinero, y le muestra unas monedas que tiene encima de la mesa. Es más, en las películas, en varias de ellas, ves que pone una especie de balancín, ¿vale? Con dos bandejas, ¿no? Y le pone en una bandeja su anillo y en otra le pone dos monedas. Esto por lo menos en la película, una de las películas lo muestra muy claro. Y entonces la bandeja que tiene las dos monedas tiene más peso que la del anillo. Y le dice, ¿ves cómo hay algo que tiene más peso en ti que el amor que nos podamos tener? Y él de alguna manera la deja ir. Eso es como, bueno, no te vayas, pero al final, bueno, yo sigo a mí lo mío, yo sigo trabajando, yo voy con lo mío, ¿no? Aquí voy a hacer otro inciso. A un predicador colombiano llamado Fray Nelson Medina, pues yo le he escuchado hacer esta pregunta cuando él les predica a parejas, ¿no? Y es, vale, está muy bien enamorarse, está muy bien pues lo agradable que es sentirse atraído por la otra persona, pero dentro de esa etapa que es necesaria y que es bella vivirla, él hace esta pregunta. Hazte la pregunta de cómo la persona de la que te has noviado trata a las personas vulnerables, cómo trata a la persona frágil, cómo trata a sus semejantes. Porque efectivamente a ti te va a tratar muy bien porque quiere algo de ti, pero cómo trata a los vulnerables. Y efectivamente esta escena, viéndola en distintas versiones, pues me acordaba de esto, ¿no? Esta mujer se hace esta pregunta, oye, yo te veo que solamente te importa el dinero. Él la única respuesta que da es que le aterra la pobreza. De hecho, te cuenta que el personaje de niño fue pobre y entonces como que de alguna manera también trae esa vida del pasado. Y veo cómo tratas a otras personas y yo no quiero a ese hombre, yo quiero al hombre del que me enamoré. De alguna manera es lo que le viene a decir Isabel. Bueno, efectivamente, te cuenta que él al final tampoco sale a buscarla, ¿vale? Porque podría salir a buscar, dejar todo lo que está haciendo y por lo menos intentar, o mira, dame una oportunidad, o no sé, o no sé qué me pasa, no. Él sigue a lo suyo trabajando, ¿no? Y cuando el Ebenezer del presente está viendo esto, le dice al fantasma, sáquenme de aquí, no puedo ver esto. Efectivamente, volvamos a recordar el detallito que suele pasar desapercibido, en algunas películas sí que te lo cuentan, cuando el espíritu del pasado le pone en el pecho y con una delicadeza y con una ternura la mano en el pecho, lo que sería el corazón, y le dice además que sí, que van a hacer ese viaje, pero que lo van a hacer juntos, que no lo va a hacer solo, ¿no? Y pues esto es un poquito una invitación a hacer una lectura creyente de nuestra historia. Aprender a hacer una lectura creyente, que esto puede durar toda la vida. Yo no lo sé hacer tampoco, tranquilos, no estoy aquí contando nada que no sepa. Es una lectura creyente de mi historia, de mi familia, de mi país, de mi contexto cultural. Porque haciendo esa lectura creyente es como se puede sanar. Efectivamente, como les decía, he preferido contar un poquito la lectura de los espíritus en orden inverso a como están contados en la historia, porque lo más fácil es quedarse con el catastrofismo del espíritu del futuro, en el que, bueno, pues ves, como ya has actuado así, pues este va a ser tu futuro,
muerto un 25 de diciembre, la misma fecha en la que un padre entierra a su hijo, y aquí está el destrozo de todas las consecuencias que has dejado por todas tus actuaciones y omisiones. Bien, está claro y no es ningún secreto y es bastante explícito que esta obra tiene de base una antropología cristiana, ¿vale? En la obra, pues, Mr. Jacob Marley está en el infierno y le está diciendo: yo no quiero que tú vengas acá, o sea, yo me acerco para decirte que puedes cambiar. Y bueno, pues a ver, uno podría pensar que, al menos esto es lo que yo entiendo de la teología católica, que una persona que está condenada en el infierno porque esa persona se ha condenado a sí mismo, no porque Dios lo haya condenado, pues es poco probable, al menos yo lo he entendido así como lo enseña la teología cristiana católica, que una persona condenada pueda tener actos de caridad, ni el más elemental, ¿no? Es más, aquí voy a comentar otro detallito que se lo he escuchado también a Fray Nelson Medina y me consta haberlo leído también de la obra, del diálogo de Santa Catalina de Siena, y es que en la Biblia se habla de algo parecido, ¿no? El rico Epulón, bueno, en la Biblia no le pone nombre, nosotros le hemos llamado Epulón, pide a Abraham que le deje irle a decir a sus hermanos que no sigan haciendo el mismo tipo de vida que él ha hecho para que no se condenen como él, ¿vale? Y en la obra de Santa Catalina de Siena, conocida como El Diálogo, pues se cuenta que las consecuencias futuras de los daños que tú has hecho pueden impactar en el grado de sufrimiento que uno pueda tener, aunque eso no significa que la condena sea cada vez peor, sino que las consecuencias pues de alguna manera impactan. No lo sabría explicar con mejor detalle ni tampoco me planteo hacerlo, sino simplemente pues quería hacer la anotación de que efectivamente pues en principio podemos pensar que en el infierno pues no esperamos que las personas, que los espíritus, vamos a decir los ángeles condenados, o sea, demonios, o las personas condenadas, no tenemos constancia de quién está y quién no está, sino simplemente pues las que estuvieran, si las que estuvieran, pues sabemos que no pueden tener actos de caridad distintos a las personas que están en el purgatorio. En cualquier caso, dado que el objeto de la historia, o al menos yo así la he entendido, no es mandar ni siquiera al Mr. Jacob Marley, estamos hablando de personajes ficticios, ¿no?, al infierno, sino que la misericordia de Dios prevalece sobre la justicia de Dios, pues aquí nos está mostrando la historia que hay un acto de caridad en este personaje de Jacob Marley al advertirle: oye, mira, estas son mis cadenas, yo no quiero que tú las tengas, y por eso, para que puedas tener más herramientas y no tenerlas, pues vas a recibir 3 visitas, ¿no? Que esta historia, como decía, tiene una antropología cristiana, es bastante explícita y obvia, pero es que además sabemos de Charles Dickens que él era de profesión, él profesaba la fe cristiana anglicana, que fue la que recibió. Él fue educado culturalmente bajo la creencia de la Iglesia de Inglaterra, que es como se llama en inglés, The Church of England, nosotros en español decimos los anglicanos, y de alguna manera ahí se ve esa huella también de esta historia, ¿no? ¿Qué puede enseñarnos esta historia, ¿no? Efectivamente aparece la palabra pecado, pero efectivamente aparece la palabra conversión. Y además, a mí me encanta con qué delicadeza y con qué finura están tratados los personajes, ¿no? Efectivamente, esta historia muestra que los actos concretos tienen consecuencias, ¿vale? Esta historia, que a mí me parece que es muy interesante el dato, aporta un elemento muy positivo, que es la reconciliación de las clases. No es el revanchismo, ricos contra pobres, hombres contra mujeres, heterosexuales contra personas del mismo sexo, en fin, no es una cuestión de revanchismo, sino es plantear que detrás de cada persona hay una historia y
lo que más me gusta de la historia es que efectivamente la conversión que experimenta este personaje, Ebenezer Scrooge, cuando se ve que está vivo, que ha amanecido, que es Navidad, que no se le ha ido la chaveta, que no se lo ha inventado, que no era solo un sueño, él toma actos, lo más importante aquí es la palabra concretos, de caridad. Bien, ¿qué actos concretos de caridad nos cuenta la historia que toma este hombre? Pues el primero, el perdonar las deudas a sus deudores, porque él no tiene ningún tipo de déficit bancario. La segunda que plantea es aumentarle el sueldo y mejorarle las condiciones laborales a su oficinista, a Scrooge. El tercero que plantea es, oye, podemos ayudar a tu familia para que puedas llevar a tu hijo, al que está enfermo, al mejor médico que conozcamos. El cuarto que plantea es, oye, podemos efectivamente ayudar a que los coros que estaban cantando en la calle, intentando recabar dinero para poder tener actos de caridad, pues ayudar a que lo puedan hacer. Y un último acto de caridad que plantea es ir a casa de su tío, de su sobrino, perdón, a ese sobrino que tanto tiempo llevaba invitándolo. Y me encanta también en una de las versiones que cuando él quiere presentarse a la casa de su sobrino, me encanta el hecho de que no es el sobrino el que está brindando cuando lo ve con el espíritu del presente, el que le dice vente, sino la mujer que es la que está diciendo, venga, no nos estropees la cena de Navidad brindando por tu tío, es la que le dice, claro, vente a mi casa. Y realmente, si esto algún día lo llega a escuchar cualquier persona que tenga una función explícita de ministerio en la iglesia, o cualquier persona, no me centro solamente a que lo puedan escuchar predicadores católicos. Yo creo que hay no pocas personas, no pocos hermanos evangélicos que tienen como planteamiento fundamental que Cristo sea el centro, que sea el Rey. Es una historia que ayuda muchísimo a predicar el infierno, pero no como un arma arroja esa para vamos a decir, instar al miedo, ¿no? Y a que nos convirtamos por miedo, a las malas consecuencias, sino que efectivamente dentro de la escatología cristiana aparece este elemento y es en positivo, ¿no? Mostrarles a las personas para brincarse el infierno, ya que lo decimos, ya que lo mencionamos, pues mostrarles cómo ir al cielo y de golpe se van a brincar el infierno, ¿no? Y el cielo no como algo futuro, algo que ocurrirá cuando yo me muera, sino predicar el reino, ¿no? La buena noticia, ¿no? O sea, predicarlo, vamos a decir, sí, efectivamente hay un Juan Bautista que habla del día del juicio, pero hay un Jesús que el reino está cerca, ¿no? El tiempo de la misericordia, ¿no? Y que esta historia, pienso, si lo ve algún predicador, puede ser un elemento bueno de apoyo para efectivamente ver qué es lo que hay en la enseñanza cristiana sobre las últimas realidades, ¿no? Y con esta intención un poquito quería hacer este vídeo, que es además el primero que intento hacer de primera composición entera. Y bueno, pues supongo que lo podré subir en estos días. No lo estoy grabando en directo, lo estoy grabando en diferido y mi intención es compartirlo con las pocas o muchas personas que lo puedan ver, ¿no? Resumen, este es un tiempo de misericordia, estamos en un tiempo de misericordia. La esperanza cristiana no es una esperanza bobalicona que deja en el parqueadero, en el aparcamiento, las heridas que uno trae, tanto las que son ajenas a nuestra voluntad como las que nos hemos labrado nosotros mismos por nuestras malas acciones. Y que efectivamente la conversión no solamente incluye pues cambiar la manera de pensar, pues antes no creía, ahora creo intelectualmente, sino que una conversión que en realidad habría que decir, los que podemos decir que nos hemos convertido alguna vez, es mi conversión comenzó en tal fecha, mi conversión comenzó en tal fecha, sigo en ello, o sea, no ha terminado, pues también tiene la posibilidad de tocar esto, tocar la parte
la parte emotiva, la parte afectiva, tocar el intelecto y tocar las acciones, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Las obras, ¿no? Que solemos simbolizarlas con las manos, ¿no? Y que esa conversión también implica que vamos pudiendo tener actos concretos de caridad, ¿no? Bueno, pues que efectivamente este tiempo de Adviento nos invite a que lo podamos orientar a un tiempo de Navidad. Y da igual si uno lleva heridas en el corazón porque uno tenga pérdidas cerca del tiempo de Navidad o dentro del mismo tiempo de Navidad, pérdidas de personas muy queridas para uno que se han ido, que eso no sea una causa para que uno no pueda decir Feliz Navidad. Si en esta historia de Mr. Scrooge, que todas sus heridas y todas sus pérdidas se producían en tiempos de Navidad, pudo salir a decir Feliz Navidad, tú y yo también podemos hacerlo.